mis batallas perdidas. El dolor cubrió mi corazón. Esta leve tribulación me hizo pensar que no puedo más. Mis huellas en la arena miré, también vi las tuyas junto a mí, mas en la tormenta observé que ya no estaban. Creí que solo me dejabas, pero tú me cargabas. Solo eran tus huellas las que se divisaban en aquella tormenta donde no había esperanza. Mi alma te buscaba y llegaste a mi encuentro y me recogiste. Curaste mis heridas con amor y reposo me diste, buen pastor. Buen pastor. He sentido el peso de mi cruz y he pensado que mi carga es mayor, pero al ver a Cristo el Señor, mi cruz muy pequeña se ve. Mis huellas en la arena miré, también vi las tuyas junto a mí, mas en la tormenta observé que ya no estaba. Creí que solo me dejabas, pero tú me cargabas. Solo eran tus huellas las que se divisaban en aquella tormenta donde no había esperanza. Mi alma te buscaba y llegaste a mi encuentro y me recogiste. Curaste mis heridas con amor y reposo me diste, buen pastor. Buen pastor. Gracias porque mi peso de gloria más excelente y eterno será. Tú sufre penalidades como buen soldado del Señor, porque tú me cargabas. Solo eran tus huellas las que se divisaban en aquella tormenta donde no había esperanza. Mi alma te buscaba y llegaste a mi encuentro y me recogiste.
que se divisaban en aquella tormenta donde no había esperanza, mi alma te buscaba y llegaste a mi encuentro y me recogiste, curaste mis heridas con amor, hermoso me diste, buen pastor, buen pastor, buen pastor, buen pastor. Dios les bendiga una vez más, amados hermanos. Para mí un privilegio poder compartir con usted la infalible palabra de Dios en un tiempo cuando la necesitamos más que nunca, y esperamos que más que leer y oír, como hemos dicho en otras oportunidades, sea una revelación, que Dios abra un canal de revelación a su corazón para que así usted pueda caminar claramente lejos del engaño de Satanás. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, una vez más nos presentamos delante de ti, Señor, agradecidos por lo que tú has hecho en este tiempo, de habernos llamado a esta luz admirable, haber recibido este glorioso mensaje, y no solamente, Dios mío, lo tenemos en nuestra mente o muy guardado en nuestros corazones, sino, Señor, que estamos viviéndolo, Padre. Te damos gracias por aquellas familias reunidas en sus hogares allí, que han tomado esta misma palabra y están, Señor, viviéndola, alumbrando, porque es la única luz que está hoy sobre la tierra, Señor, el Espíritu Santo a través de tu novia. Danos la fuerza en un tiempo de crisis, en medio de estas olas tempestuosas que están azotando la tierra, para mantenernos, Señor, mirando directamente al centro de la palabra. Ayuda a los débiles, ayuda a los cansados, ayuda a aquellos, Señor, que se esfuerzan por vivir esta palabra, pero muchas veces escuchan sus pensamientos y no tienen la victoria. Creemos, Señor, que tú prometiste para nosotros una total liberación, y estamos echando mano en este mismo momento de cada promesa, Padre. Oramos también por nuestro hermano Wilson Pérez. Tenemos buenas noticias, Señor, que están mejorando, pero nosotros, como tu novia, Señor, estamos reclamando por ver el milagro hecho completo. Gracias también por nuestro hermano José Santamaría, que está, Señor, mejorando también de esa operación a su corazón. Oramos que tú guardes el rebaño, mientras cada uno de nosotros está haciendo, Señor, como mejor puede en sus hogares, pastoreando, siendo un ejemplo ahí a sus familias. Que de ninguna manera nuestra fe decaiga, sino que a través de tu guianza y de tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a caminar siempre muy cerca de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Abre un canal de revelación, y si algún descarriado por allí que sea apartado, Señor, escucha este mensaje, que pueda considerar sus pasos y volver sus pies a tus testimonios. Te amamos y esperamos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a redimir nuestro tiempo. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. Estamos en las 7 edades de la iglesia, la edad de Éfeso, y estamos siendo muy bendecidos en nuestros corazones. Esto es una buena base para lo que el Señor nos dará más adelante. Cuando el profeta de Dios iba a predicar los sellos, la expectativa de la gente era
el desenvolver de esos sellos desde el primero al séptimo, pero el Señor, Él tiene su forma, sus maneras, y Él inspiró a su siervo a predicar, Dios ocultándose en simplicidad. Ese fue el primer mensaje, sencillo, pero eso estaba poniendo una buena base, un buen fundamento. Luego predicó la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos. Eso fue antes de entrar al primer sello. Así que nosotros hemos venido estudiando, leyendo, comentando y por supuesto edificándonos y disfrutando este glorioso mensaje que nos ayuda a caminar lejos del engaño de Satanás. Leemos entonces Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tome su asiento, Dios les bendiga, y que ahora podamos entonces prestar atención a su palabra y que podamos estar claros, que podamos conocer cuál es el programa de Dios para nosotros. Amén. No estamos trayendo este mensaje solamente porque se me ocurre o porque tal vez alguien insinuó algo, sino porque creemos que esto es parte del programa de Dios. Vamos a descubrir muchas cosas a través del estudio. En temporadas pasadas hemos leído, estudiado las 7 edades de la iglesia, pero considero que nunca ha sido tan importante como en este tiempo del fin. Hemos sabido de muchas cosas aconteciendo por boca de aún creyentes y ministros del mensaje, plagas cayendo en India y en diferentes lugares, y por supuesto en medio de esta pandemia sabemos que los medios de comunicación están mintiendo y que hay una gran trampa que se está levantando para que finalmente sabemos que Roma tomará control de la religión y por supuesto controlando Estados Unidos también, y a través de él estará forzando esa marca. Sabemos que todos aquellos que tenían su nombre y tenemos nuestro nombre en el libro de la vida no podemos ser engañados y que no podemos entonces adorar a esa bestia, ¿verdad? Porque el Señor ha alumbrado con la luz de su palabra. Que Dios nos ayude. Estábamos mirando el culto anterior sobre el candelero, que no era solamente de oro, sino era de oro martillado. Amén. Esos fueron los planes que el Espíritu Santo dio. ¿Ve? Ahora, no solamente el Señor Jesucristo había experimentado un quebranto, sufrimiento, padecimiento, sino que nunca en la historia ha habido una gente tan martillada y purificada como la novia de Jesucristo. En verdad ella, la novia, está experimentando los sufrimientos de Cristo. Ella está despojada de sus bienes, su vida está en peligro, ella está estimada como oveja para el matadero. A cada día es muerta, ella sufre mucho, pero con todo ella no se venga, no es rencorosa, ¿verdad? Y tampoco causa sufrimientos a otros. Es digna del Evangelio, esta hermosa novia de Cristo. Y como el oro es maleable mientras que el latón se quiebra con el golpe del martillo, este oro de Dios cargará sufrimiento por el Señor. No agobiada, no quebrada, no destruida, sino formada por medio de las pruebas y las aflicciones de esta vida como una joya de hermosura, y gozo para siempre. Amén. Así cerrábamos el servicio anterior. Está sufriendo, tiene problemas, siente que nadie lo ama, que todos lo persiguen, que la gente habla mal de usted. No le haga caso al diablo. Esas son mentiras de Satanás.
Amén. Si usted está padeciendo por causa del Evangelio, usted está en el sendero correcto. Amén. Decíamos, no estamos aquí para ser populares, conocidos, no estamos aquí para edificar reinos en la tierra, no estamos aquí edificando un paraíso en medio de este Edén de Satanás, sino que sabemos cuáles son nuestras metas, nuestras miras. El Espíritu Santo ha dado a conocer a nosotros el programa de Dios. Sabemos que hay un rapto. El profeta de Dios está diciendo ahí atrás, yo no puedo ver otra cosa sino el rapto. Lo que estamos esperando ahora mismo es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Se ha predicado muchas veces, pero hermano, está llegando a ser una realidad. Amén. Cuando aquello que hemos creído y amado en nuestros corazones va a llegar a ser una realidad. Ese es nuestro anhelo, esas son nuestras expectativas, esas son nuestras miras. Sabemos que antes, hermano, que comience la tribulación, la novia del Señor Jesucristo se habrá reunido con Él en las cenas de las bodas del Cordero. Dios nos ayude. Así que entramos ahora a Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. Cristo ensalza los suyos. Cuán hermosamente ensalza y encomienda el Salvador a sus hijos. Él se da cuenta de sus buenas actitudes espirituales y de su conducta. Él sabe que existen flaquezas entre ellos, pero todavía no dice nada en contra. ¿No es así nuestro Señor? Él sabe cómo animarnos, alabado sea el nombre del Señor, en las cosas justas y cómo desanimarnos en las cosas injustas. Amén. Aquí mismo cada uno de nosotros podríamos aprender algo muy importante en cuanto a la dirección de nuestras iglesias y nuestras familias. Y aún más, cada uno podría aprender algo bueno, y es que Dios trata con cada uno exactamente de esta manera. Nunca vaya a desanimarse, santo de Dios, porque Dios no es falto de gracia como para olvidar su obra de amor. Todo lo que podamos hacer, aun en darle a alguien tan solo un vaso de agua fría, tendrá recompensa y bendición del Señor. Amén. Mire, el Espíritu Santo está animándonos. Hay gente que dice, bueno, yo no soy un predicador, yo no soy un evangelista, yo no soy un músico. No se desanime. Usted fue puesto en este tiempo con un propósito. Y lo que usted haga para el Señor está tomándolo en cuenta. El Salmo 56, que me ha acompañado durante muchas situaciones en mi vida, dice en un lugar allí, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están todas ellas escritas en tu libro? Y entonces hay un libro de memoria de Dios, hay lágrimas que muchas veces dejamos caer a tierra, muchas veces con nuestras manos en alto, en un rincón estamos allí diciéndole, Señor, ¿qué de esto? Señor, no sirvo para nada, dependo de ti. Señor, me siento solo, como escuchábamos el cántico de nuestro hermano Marcos. Parece que muchas veces en los momentos difíciles tú me dejas solo, pero no se olvide que es el Señor que nos carga en sus brazos. Amén. Y esas lágrimas que usted derrama están puestas en la redoma de Dios y escritas en su libro de memoria. Dios no olvida lo que usted hace a favor del reino del Señor Jesucristo. Amén. Él le anima a usted. Así que si no es músico, si no es cantante, si no es predicador, no se preocupe. Por el Espíritu Santo usted es parte del cuerpo de Cristo y hay un trabajo y una labor para hacer. Si usted solamente es uña del dedo pequeño, hermano, del dedo meñique, no se preocupe. Es importante para Dios y está en el cuerpo de Cristo. 61. Conozco tus obras, página 79, la edad de Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, mientras él anda en medio de su iglesia, está consciente del sufrimiento de su pueblo y en verdad tiene cuidado. Así como fue en los días de la actividad en Egipto,
cuando él oyó sus llantos? El que nunca cambia todavía oye el llanto de los oprimidos, mientras anda en medio de ellos. La misma palabra trabajo significa cansancio por causa de la opresión. El pueblo de Dios no solo trabaja por él en una obra de amor, sino que sufre por él con gozo y con paciencia lleva el yugo. Esta primera edad sufrió grande persecución. Tuvieron que trabajar duro para predicar el evangelio y esparcir la verdad. Su soberana vocación en esta vida era servir a Dios, y cuando sus esperanzas en la vida fueron nubladas, ellos fueron pacientes y cometían todo a Él, quien les había prometido una recompensa perpetua en los cielos por lo que habían dejado por causa de Él aquí en la tierra. O sea, se despojaban de todas las cosas, de todos sus bienes, de todas aquellas cosas que eran mundanales y terrenales, para ganar así, como Dios le dijo al profeta de Dios: por cuanto tú has escogido el camino angosto, la vía más dura, una gran porción de cielo. Ellos querían y habían trabajado para ganar una gran porción de cielo. ¿Ha trabajado usted en esta vida para ganar una gran porción de cielo? ¿Ha escogido, mi hermano y hermana, usted la vía angosta, el camino angosto, la vía más dura? ¿Está sufriendo usted el reproche por causa del evangelio y lo sufre con gozo? ¿Realmente ama usted el servicio? ¿Ama usted esta predicación? ¿Ama usted el estudiar este patrón que marcaría las edades y mostraría el tiempo y la forma en la cual usted y yo estamos viviendo, y lo que Dios pensó y predestinó para usted y para mí? ¿Cómo Dios lo ve? ¿Cómo Dios piensa de usted? ¿Está satisfecho, contento, gozoso, hermano, o está todo asustado e intimidado allí, pensando que se va a pegar el COVID-19, pensando que se va a morir? ¿Hay algún espíritu tenebroso sobre usted? ¿Hay algo que está gobernando su corazón? ¿Hay algo que está gobernando su lengua? No puede parar de hablar mal de todos. Vigile qué espíritu lo está moviendo a usted y deshágase de esas cosas, deshágase de esos pensamientos y de esos espíritus que están batallándolos y haciéndolo mirar las cosas naturales aquí, sus síntomas. No se olvide usted, amado hermano, que no estamos mirando nuestros síntomas, no estamos mirando nuestras condiciones. Aquí estamos con los ojos, como decíamos al principio, puestos más allá. Nuestros jóvenes, usted mismo, hablaba con alguien y estaba diciendo: esto no es algo que se me ocurre a mí, es algo que alguien me comparte. Para mucha gente es fácil ver una serie en la televisión. Pueden sentarse a las 8 de la tarde y ver un capítulo de su serie preferida, y luego ver otro capítulo, y luego, cuando se han dado cuenta, han pasado 4 horas sentados allí, ni se han parado ni para ir al baño, o tal vez acostados desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, viendo series, viendo televisión, y no hay ni un problema, y tienen un buen tiempo allí disfrutando eso. Pero 1 hora sentado allí, escuchando este estudio, este mensaje o cualquier otro mensaje, es gravoso, es cansador. Debe usted entonces ver qué espíritu está gobernándolo, y usted tiene que sentir vergüenza de usted. Sentir vergüenza que no pueda. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos? No habéis podido velar conmigo ni 1 hora. Amén. Que Dios le ayude. Los jóvenes pueden jugar, y converso con algunos padres y por ahí está el jovencito a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. No hay cansancio, no hay sueño, pero siéntelo usted
a escuchar este mensaje o a escuchar cualquier otro mensaje que hable de la palabra, del reino del Señor Jesucristo, y es gravoso, es cansador, está ahí haciendo puchero, está allí, porque eso es lo que me han dicho los padres, ¿ve? Qué difícil es para nuestros hijos sentarse 1 hora, y si fuera 1:30, ¿qué? Y si fueran 2 horas, ¿qué, hermano? Y si fueran 4 o 5 horas, ¿ve? Entonces hay algo que está gobernando su corazón. Deshágase, suéltese de esos espíritus, clame al Señor, pídale al Señor una total liberación. Amén. Como estos que tuvieron que trabajar, sufrir persecución, trabajar duro para predicar el Evangelio y esparcir la verdad. Amén. Ellos estaban buscando la recompensa en el cielo por lo que ellos habían dejado por causa de Él, de nuestro Señor, aquí en la tierra. Que Dios nos permita deshacernos de aquellas cosas que nos impiden. Pienso que debemos detenernos aquí para meditar sobre el pensamiento de que el pueblo de Dios ha sido y siempre será perseguido. Amén. Usted sabe que el Génesis es el libro de los principios y lo que vemos comenzando allí continuará a través del Apocalipsis y nunca cambiará. Allí vemos cómo Caín persiguió y mató a Abel porque éste agradó a Dios. Y entonces vemos un ejemplo perfecto en el hijo de Abraham, según la carne, Ismael, quien atormentaba y peleaba con el hijo de la promesa, Isaac. Y luego Esaú, quien aborrecía a Jacob y lo hubiera matado si Dios no hubiera intervenido. En el Nuevo Testamento hallamos a Judas traicionando a Jesús, mientras que las sectas religiosas del primer siglo intentaron destruir a aquellos primeros creyentes. Los hijos de este mundo, controlados, escúchelo bien, por el diablo, aborrecen a los hijos de Dios que están controlados por el Espíritu. Detengámonos un momento aquí. Nosotros vamos a ver a Caín matando, asesinando, y así a través de la Escritura llegando hasta Judas, como lo está diciendo el Espíritu Santo aquí, entregando, traicionando y causando la muerte finalmente de nuestro Señor Jesucristo. Usted hoy no ve ese espíritu, vamos a hablar, porque estos dos estaban allá en el principio y se fueron moviendo. Ya decíamos que cada avivamiento produce gemelos, y aún lo vemos a Judas allí en medio de la iglesia. Amén. El Señor Jesucristo con sus 12 hombres allí, y uno además estaba trabajando en las finanzas. Pero allí mismo estaba este espíritu, porque así el Señor lo está diciendo, de Satanás persiguiendo a la simiente verdadera. Hay una escritura, creo que está en el libro de Éxodo, dice: no andarás chismeando en medio de tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu hermano. Amén. O sea, la vida hoy, la manera como Satanás persigue a la simiente es a través del chisme, a través de la persecución, a través del hablar mal, a través de intentar matar la influencia. ¿Por qué los hermanos de José lo vendieron? ¿Por qué lo aborrecieron? Por causa de celo venenoso, porque José era espiritual, porque soñaba sueños, porque veía visiones. Amén. Hoy también, en medio de una iglesia, usted va a ver gente que está moviéndose y está viajando y está yendo de casa en casa muchas veces, y ese no es el espíritu de Dios. Usted tiene que examinar por este mensaje qué espíritu está moviendo a esa persona. Esa persona que nunca habla bien de nadie. No importa quién sea, no importa si es un joven, un viejo, un hermano, una hermana, no importa quién sea. Usted tiene la palabra. Este es el filtro.
no es lo que yo estoy diciendo hoy, sino el filtro, este espíritu perseguidor, porque usted dice, bueno, hermano, aquí nadie quiere matarnos, pero hay alguien allí que está corriendo, que está poniendo algo en contra del hermano, en contra de la hermana. Yo estoy hablándole a la iglesia local hoy, en contra del diácono, en contra del pastor. Ese es un espíritu del infierno. Ese es un espíritu que está moviéndose hoy, así como se movió desde Caín hasta Judas, porque simiente no persigue a simiente. Así que cuando usted ve a alguien intentando asesinar espiritualmente al pastor, al predicador, al evangelista, a alguien aquí en la iglesia, usted tiene que decir, hermano, hermana, guarda tu paz, suéltate de ese espíritu, te amo, tú eres un creyente, estaré orando por ti, pero ese espíritu que te está gobernando te va a causar muchos problemas. Estaré orando para que ese espíritu te suelte. Amén. Que Dios nos ayude, porque esto no es solamente ver lo que sucedió ya en el principio con Caín o hace 2000 años atrás allí con Judas, sino que esto también tenemos que traerlo a nivel local, a nivel de iglesia del mensaje. No importa, hermano, o estos espíritus se están moviendo contra la novia. Amén. Así que no somos predicadores internacionales, estamos tratando de que el Espíritu Santo nos guíe y sepamos cómo defendernos, cómo golpear esos espíritus para que nos suelten y que podamos caminar como la verdadera iglesia. Y esto es importante, lo que dije no se sale de contexto, porque vamos a ver cómo el Señor, a través de estos creyentes, echaron fuera el pecado, no pudieron resistir a los malos, los sacaron, los expulsaron. Hoy estamos tratando de recibir a todos. Si el hermano se fue y se involucró con la mujer de otro hombre, los aceptamos. Si aquí, no, hermano, el mensaje no es así. Amén. Los fornicarios y los adúlteros sabemos que serán juzgados por el Señor. Que Dios nos ayude entonces a pararnos por la palabra con el Espíritu Santo y rechazar cualquier cosa que es contraria a esta palabra y a este mensaje. Cuéstenos lo que nos cueste. Hermanos, si está la familia, si hay alguien allí que está en esto enredado, oraremos para que sea suelto. Pero no vamos a tolerar el pecado en la iglesia. El profeta de Dios dijo, si te acuestas con un perro con pulgas, las pulgas se te pegarán. Que Dios nos ayude. Así que pienso que debiéramos detenernos aquí para meditar sobre el pensamiento de que el pueblo de Dios ha sido y siempre será perseguido. Y aquí hablamos, ¿verdad? Hasta Judas traicionando a Jesús, mientras que las sectas religiosas del primer siglo intentaron destruir a aquellos primeros creyentes. Los hijos de este mundo, controlados por el diablo, aborrecen a los hijos de Dios que están controlados por el Espíritu. No importa cuán justo y recto sea un cristiano ante el público y cuánta cortesía muestre hacia su compañero haciendo nada más que lo bueno, deje que él confiese a Cristo como su Salvador y reconozca la operación de los dones del Espíritu Santo en lenguas, profecía, sanidad y milagros, y él será censurado. El espíritu de este mundo aborrece al Espíritu de Dios, y por cuanto no puede vencer al Espíritu del Señor, procurará entonces destruir el vaso en el cual mora el Espíritu de verdad. ¿Dónde son los apuntes? ¿Dónde apunta Satanás? A la cabeza. Amén. Tratando de destruir el vaso en el cual mora el Espíritu de verdad. Persecución y pruebas son una parte natural y normal de la vida cristiana. Hay una sola cosa que usted puede hacer con ellas: entrégueselas todas a Dios. No juzgue y deje la decisión final de tales cosas con Él. 66. No puede soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Estos efesios creían que el pueblo de Dios debiera ser santo, según este versículo. Tomaron cuidado para que no hubiera levadura de pecado en el cuerpo. Por lo que se ve, la apostasía ya había comenzado, el pecado había entrado en la iglesia. Pero fueron obedientes a las palabras de Pablo cuando les dijo que echaran a los malos de en medio de ellos. ¿Escuchó bien? Fue el mensajero guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, que les dio las instrucciones: echen a los malos de en medio de ustedes. Amén. ¿Y ellos qué hicieron? Fueron obedientes a esas palabras. Era una gente separada, una gente que había salido del mundo y ahora no iba a permitir que el mundo se metiera entre ellos. Alabado sea el nombre del Señor. No iban a tolerar el pecado en la iglesia. La santidad no era para ellos un dicho ni tampoco una figura gramatical, era más bien un modo de vivir. La santidad era un modo de vivir. No estaban allí, hermanos, soportando y relacionándose con el pecado. 67. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué declaración tan directa. Has probado los que se dicen ser apóstoles. ¿No es algo presuntuoso? ¿Qué derecho tiene una gente de probar a aquellos que se dicen ser apóstoles? ¿Y cómo los probaron? Oh, cómo amo esto. Aquí está, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que ya os hemos anunciado, sea anatema. Fueron los apóstoles quienes trajeron la palabra original al pueblo. Aquella palabra original no podía cambiar ni siquiera en un punto ni en una tilde. Pablo sabía que era Dios quien le había hablado y por eso dijo: aun si yo viniera y procurara darles una segunda revelación, si tratara de hacer un solo cambio en lo que les entregué originalmente, sea yo anatema. Sabemos que anatema es maldito. ¿Ve usted? Pablo sabía que aquella primera revelación era correcta. Dios no puede dar una primera revelación y después una segunda revelación. Si lo hiciera, entonces demostraría que tuvo cambio en pensamiento. Él puede dar una revelación y después agregar a esa revelación. Ahora, preste atención. Esto fue lo que sonó un poco extraño para algunos críticos. Damos gracias al Señor también por los críticos. ¿Ve? Porque decíamos en cultos anteriores, Dios da una revelación y Él luego añade a esa revelación y es progresiva, es como la aurora, va en aumento. ¿Ve? Pero alguien dijo, ¿pero cómo puede ser? Aquí está la cita. Versículo 69 de la edad de Éfeso. Él puede dar una revelación y después agregar a esa revelación. Amén. Como lo hizo en el huerto del Edén cuando prometió la simiente a la mujer y luego estableció que aquella simiente tenía que venir a través de Abraham y que después dijo que vendría por la sangre de David, pero era la misma revelación. Solamente daba a la gente mayor información para ayudarles a recibirla y a entenderla. Pero la palabra de Dios no puede cambiar. La simiente vino exactamente como fue revelado. Aleluya. ¿Ve usted lo que estaban haciendo aquellos apóstoles falsos? Ellos vinieron con su propia palabra. Los efesios conocían la palabra como Pablo la había enseñado. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos de Pablo. Se encontraron cara a cara con aquellos apóstoles falsos y les dijeron, presta atención, ustedes no están diciendo lo que dijo Pablo, por eso ustedes son falsos. Oh, eso hace arder mi corazón. Vuelva a la palabra. No es usted el que en verdad prueba al apóstol y profeta y maestro, es la palabra la que los prueba.
Gloria al Señor. ¿Ve? ¿Cómo entonces ellos supieron que ellos eran falsos? Es porque ellos conocían la palabra que Dios le había dado a Pablo, Pablo se la había dado a ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Y entonces ellos le dijeron, ustedes son falsos por cuanto no están diciendo lo que dijo el apóstol Pablo. Hace un par de años atrás había un hermano que estaba muy ávido de ver mensajes cuando empezó el tema del internet, y usted ahí en el internet es como una gran tienda de variedades, ¿ve? Usted tiene acá tremendos predicadores, evangelistas, gente pastoreando, hay mucho, hermano, es una tienda de variedades. Y este hermano estaba viendo acá y viendo allá. Yo le dije, hermano, como tu pastor te voy a dar un consejo. Lee y escucha al profeta. Porque este hermano que tú estás viendo, él está en un movimiento, él cree así, así y esto. Este otro está causando una revolución allí, está en contra de los pastores, está en contra de las iglesias, está en contra de todo lo que se llame Dios. Entonces, ¿de qué manera tú puedes saber? Porque esto no es que, pastor, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted, pastor? Dígame, pastor, por aquí. No. El maestro, el Espíritu Santo, Él lo guiará a usted a toda verdad y toda justicia. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, tienes el maestro por dentro, mi hermano y hermana, entonces tú sigues la guianza. Tienes un mensaje, un profeta. Y es bueno. Así como estos efesios estudiaban a Pablo, conocían la palabra, le creían a Pablo, y ellos dijeron, ustedes son falsos por una razón, no dicen lo que Pablo dijo. Y entonces yo le dije a este hermano, la manera que tú puedes, hermano, ser guiado y no vas a caer en error y no te vas a ir con una corriente, una doctrina, es que tú conozcas el mensaje. Ese es el filtro, ese va a ser la forma, ese es el crisol para todos los predicadores, para mí también. Por eso es importante que la iglesia lea, que la iglesia se instruya, para que la iglesia vea si el pastor le está dando la palabra o le está dando algo intelectual o algo que por ahí rebuscó de internet o alguna cosa de otro predicador. Es importante, amado hermano, que usted se instruya, que escuche los mensajes del profeta, que lea los mensajes del profeta y que luego usted pueda venir, sentarse, oír, escudriñar lo que está recibiendo, porque un profeta dijo que el pastor, ¿verdad? Él es el anciano de la iglesia y él está con una revelación un poco más alta que la iglesia. Usted no está más alto que el pastor, porque si no usted estaría aquí, pero usted tiene el mismo mensaje, la misma palabra. Para saber si usted está siendo alimentado correctamente, usted debe leer y estudiar al profeta. Así que hoy tenemos mucha gente con muchos mensajes muy buenos, que suenan muy extraordinarios, casi fantásticos, pero no son las palabras que Dios le dio a nuestro mensajero. Amén. No están diciendo lo que dijo William Marion Branham. Si se sale de la palabra que Dios nos dio en este tiempo final a través del mensajero, entonces son falsos. No importa cuánto puedan adornar, acomodar, falsos. Como decíamos también, que la iglesia verdadera con Marcos 16 en acción es la iglesia. Amén. Que Dios llama como suya, Él la reclama como suya. Las otras son falsas. Satanás a esta le tiene miedo. Que Dios nos ayude entonces a tomar estas cosas y saber claramente con los ojos de la palabra si estamos pegando en el blanco, si estamos diciendo lo que un profeta dijo. Ahora no tiene que ver con que leamos textualmente
Amén. No, este es un tiempo, ¿cómo lo diríamos? Es un tiempo especial donde queremos estudiar, leer, enfatizar ciertos puntos para que la iglesia pueda entonces nutrirse en medio de un tiempo de tanto engaño, conocer estos espíritus que están trabajando en la estructura y a través de la palabra y de la revelación caminar confiadamente sin ser engañados. Pero cuando hablamos es que usted conozca la palabra y por esa palabra usted pueda medir si lo que el hombre dijo, no importa cuán bien suene, tiene algún asidero en la Escritura y en el mensaje que usted conoce. Si no, si es contrario, si se sale, si hay algo, mira la contradicción, no moriréis. El Señor dijo moriréis y estas dos letras, el no era no moriréis. Eran dos letras pero contrarias a lo que Dios dijo. Amén. Que Dios nos ayude entonces para llamar mentirosos a estos efesianos, a estos apóstoles que se decían ser apóstoles y no lo eran. Primero tenían que conocer la palabra, saber lo que Pablo dijo por el Espíritu, tener el Espíritu Santo dentro de ellos y luego comparar lo que estaban escuchando con lo que ellos conocían y entonces ellos dijeron, no, ustedes son falsos y mentirosos. Dios nos ayude que podamos tener ese filtro. Él puede dar una revelación, bueno, solamente daba a la gente mayor información para ayudarle a recibir y a entenderla. Está hablando de la revelación. Pero la palabra de Dios no puede cambiar la simiente de vino exactamente como fue revelado. Aleluya. ¿Ve ustedes lo que estaban haciendo aquellos apóstoles falsos? Ellos vinieron con su propia palabra. Los efesios conocían la palabra como Pablo había enseñado. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos de Pablo. Se encontraron cara a cara con aquellos apóstoles falsos y les dijeron, ustedes no están diciendo lo que Pablo dijo, por eso ustedes son falsos. Oh, eso hace arder mi corazón. Vuelvan a la palabra. No es usted el que en verdad prueba al apóstol y profeta y maestro. Es la palabra la que los prueba. Algunos de estos días vendrá un profeta a la iglesia de la edad de la Odisea y usted sabrá si él es verdadero, enviado de Dios o no. Sí, lo sabrá. Porque si Él es de Dios, Él estará en esa palabra exactamente como Dios se la dio a Pablo. Él no se desviará de esa palabra ni por un momento, ni por una tilde. Gloria al Señor. Luego dice, cuando llega a la escena ese profeta del último día, si Él en verdad es aquel profeta, le estará clamando, vuelva a la palabra o usted será condenado. Él no edificará sobre revelación o interpretación privada, sino sobre la palabra. Amén y amén. Estos apóstoles falsos son los lobos rapaces, de los cuales habló Pablo cuando dijo, cuando yo me haya ido, ellos vendrán y procurarán reclamar semejante revelación, pero su propósito no es de ayudarlos, sino de destruirlos. Hechos 20, 27 habla de eso. Primera de Juan 4:1, Juan también supo de ellos porque muchos falsos profetas ya han salido por el mundo. Amén, no son pocos, muchos falsos profetas. Hay muchos falsos profetas hoy. Amén, muchos predicadores están dándole a la gente sus propios pensamientos. No quería Dios allá en el desierto que la gente comiera, se alimentara de Datán, de Coré, de Abirán, de Balaam, de Balac. No, Señor. Dios tenía un Moisés y todos aquellos que escucharon a Moisés se alimentaron de ese mensaje. Amén. Todos ellos vivirían. Los otros perecieron. En los días de Pablo, ahí estaba Himeneo, Fileto, estaba Alejandro el calderero en contra también del mensajero, pero Dios tenía un Pablo, Dios tenía un Pedro. Cuando Dios no quería nada con el compañerismo,
estaba dejando entrar las langostas, Dios tenía allí un Pedro. Que Dios nos ayude entonces a escuchar y a creer y a recibir aquel a quien Dios nos ha enviado. Versículo 73, aquel espíritu de anticristo ya estaba infiltrándose en la iglesia y lo estaba haciendo oponiéndose a la palabra, pues aquí es donde todo esto comenzó en la primera edad de la iglesia. Ya estaban negando la palabra y edificando sus propios credos y filosofías en vez de la palabra. Eso es anticristo, porque Jesús es la palabra. Ser antipalabra es ser anti-Jesús. Ser antipalabra es ser anticristo, porque el Espíritu y la palabra son uno. Si usted es antipalabra, tendrá que ser anticristo. Y si eso empezó en la primera iglesia, tendrá que crecer hasta el fin, cuando tomará posesión por completo. Escúchelo bien, este es el fin, este es el tiempo del fin. Esto que comenzó allá tomaría control, posesión por completo. Y eso es exactamente lo que usted verá a medida que recorremos todas las edades. Empieza muy pequeño en la edad de Éfeso y crece en cada edad hasta que el sistema antipalabra, anticristo, se apodera enteramente. Y la infalibilidad, así dice, infalibilidad de la palabra repudiada por los apóstoles falsos de la iglesia falsa. Ahora sería fácil obtener una idea equivocada de lo que estamos hablando, por cuanto estoy poniendo tanto énfasis en esto. Puede ser que usted entienda que este espíritu de antipalabra o anticristo sea un repudio completo de la palabra, una negación de la palabra que culmine en su rechazo. No, Señor, no es eso. Es más bien lo que vemos en este texto. Escúchelo bien, no es negar toda la palabra. No, no es eso. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Amén. No podemos añadir nada. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Es cambiar una sola palabra. Mire, hermano, qué fino. Es cambiar una sola palabra, quitando, añadiendo. Ese fue el truco original de Satanás en el huerto del Edén. Él solamente agregó una sola palabrita a lo que Dios había dicho. Eso fue suficiente. Eso trajo muerte y destrucción. Y en Éfeso fue exactamente igual. Solamente una palabra agregada o una palabra quitada y el espíritu antipalabra, anticristo, empezó a prosperar. ¿Ahora lo entiende? Allí están de nuevo esos gemelos, allí están de nuevo esos dos árboles creciendo lado a lado en la misma tierra, aprovechando del mismo alimento, tomando de la misma lluvia y beneficiándose del mismo sol, pero vienen de diferentes simientes. Uno de los árboles está con la palabra de Dios exactamente como Dios la dio, la ama y la obedece. El otro árbol es de la simiente que es antipalabra y por eso la cambia donde quiere. Sustituye sus propios credos y dogmas por la verdadera palabra viva, exactamente como hizo Caín, que terminó matando a Abel. Pero no teman rebaño pequeño, quédense con la palabra. Mantengan esa palabra entre ustedes y el diablo. Eva no lo hizo y ella falló. Y cuando la iglesia deja deslizar la palabra, entonces entra a los abismos de la oscuridad de Satanás. Y has sufrido, Apocalipsis 2:3, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esto es casi igual a lo que dice en el versículo 2, pero en el versículo 2 el trabajo, la obra y la paciencia eran los resultados de haber guardado la sagrada palabra que había sido encomendada a ellos. ¿Cómo es que rechazaron a los adversarios?
qué crédito era para Pablo, qué crédito, eran para Pablo, pero en este versículo sus persecuciones, pruebas y paciencia eran por causa del bendito nombre de Jesús. Versículo 79. Ahora, aquí está otra cosa que empezó en aquella edad y que continuará a través de las edades, llegando a ser más profunda y más oscura. Es el hecho de que la gente estaba repudiando aquel nombre. ¿No era la iglesia fiel de Éfeso la que lo estaba haciendo? No, señor, eran los falsos apóstoles. Era el de afuera tratando de entrar para corromper a los creyentes. Los efesios conocían aquel nombre y lo amaban. Recordemos el origen de la iglesia de Éfeso. Era un grupo pequeño que estaba esperando al Mesías. Supieron de un profeta que decía que era el precursor del Mesías, el cual había aparecido en el desierto de Palestina y estaba bautizando a la gente hacia el arrepentimiento de pecados. Luego ellos recibieron el bautismo de Juan. Pero cuando Pablo llegó por ahí, les mostró que aquel profeta había muerto y que Jesús había venido y había ofrecido su vida como sacrificio por el pecado, y que ahora el Espíritu Santo había descendido para entrar en y llenar a todo verdadero creyente en Jesús, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Conocían lo que era obedecer la palabra y ser bautizados en su nombre, Señor Jesucristo. Y de esa manera sabían que serían llenos del Espíritu Santo. Usted no podía hacer que esa gente cambiara. Ellos conocían la verdad. Hechos 19, del 1 al 7. Ellos conocían el poder de aquel nombre. Vieron que aquel nombre era tan poderoso que aún pañuelos del cuerpo de Pablo se enviaban en el nombre de Jesús a la gente que sufría. Y los enfermos eran libertados de toda clase de enfermedades. Y los espíritus inmundos eran lanzados. Aquel nombre obraba tan manifiestamente admirable que judíos réprobos en Éfeso trataron de usarlo para conjurar demonios. Usted sabe, ahí está la historia de los 7 hijos de Exeba que trataron de conjurar a un espíritu que estaba dentro de un endemoniado, y sabemos la historia. Ellos tuvieron que escapar, todos heridos, porque el espíritu dijo, o el demonio en ellos dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Ellos conocían, 82, la vida justa que acompañaba el llevar aquel nombre, porque apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2:19. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Isaías 52:11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27. Estos efesios eran cristianos. Ellos llevaron un nombre, y aquel nombre era Cristo, el cual era el Espíritu de Dios morando dentro de ellos, y era uno de los nombres triples de su Señor. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El trabajo de estos creyentes no era para Pablo o para una organización. No estaban comprometidos a programas e instituciones por medio de las cuales se estaban enriqueciendo. Ellos trabajaban para el Señor, eran sus siervos, no los esclavos de una organización. No iban a la iglesia el domingo para hablar acerca del nombre y luego olvidarlo el resto de la semana. No ofrecían servicio de labios a aquel nombre, no, Señor. Fueron sus vidas los que ellos dieron. Todo lo que hicieron, lo hicieron en aquel nombre. Obraban en aquel nombre. Pero si no podían obrar en aquel nombre, entonces no obraban. Estos fueron cristianos colocados celestialmente, cuyo comportamiento armonizaba con el Señor.
Pero el grupo de la viña falsa que deseaba corromper aquel nombre se mantenía en la oscuridad como lobos ocultos, esperando entrar y destruir. Pero los santos de Dios soportaron la prueba y preservaron la palabra y el nombre. Qué tremendo, hermano. Que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, que podamos atesorar estas palabras en nuestros corazones y saber que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Son espíritus tratando de entrar siempre en la estructura de la iglesia de Cristo, de la novia del Señor Jesucristo, para empezar allí a correr, como decíamos antes, con ciertos ácidos venenosos. Amén, que Dios nos ayude a estar libre de eso, a sacudirnos de esas cosas y pararnos en la palabra, tomando el nombre del Señor Jesucristo y avanzando. Ya para cerrar, Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Para entender esto, usted tiene que comprender que el Espíritu no estaba hablando solamente a aquellos primeros santos de Éfeso. Este mensaje era para la edad entera, que duró como unos 120 años. Entonces el mensaje era para todas las generaciones en ese espacio de tiempo. Ahora la historia sigue repitiéndose. En las generaciones de Israel vemos avivamiento en una generación, solo para ver que los fuegos están decayendo en la siguiente. En la tercera generación puede ser que el rescoldo esté encendido un poco, pero para la cuarta puede ser que no haya ninguna señal del fuego original. Versículo 87. Entonces Dios enciende el fuego de nuevo y se repite el mismo procedimiento. Simplemente es la manifestación de la verdad que Dios no tiene nietos. Grábese eso en su corazón, jovencito, jovencita. Bueno, mi padre es un cristiano, mi madre es una buena cristiana. ¿Qué de usted? Dios no tiene nietos. La salvación no es engendrada por el nacimiento natural, igualmente como no hay verdad alguna en la sucesión apostólica. No está en la palabra. Se comienza con creyentes verdaderamente renacidos y cuando llega la siguiente generación no son sencillamente cristianos, sino que han tomado un nombre denominacional. Presta atención. Y ahora son bautistas, metodistas, etc. Eso es exactamente lo que son, no son cristianos. Para ser salvo uno tiene que ser nacido de la voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre. Pero ahora todas estas gentes se están juntando por la voluntad del hombre. Yo no digo que algunos no están bien con Dios, ni por un momento digo eso, pero el fuego original ha muerto, ya no son los mismos. El deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer su palabra. ¿Se acuerda que estábamos predicando y hablando un poquito sobre que el creyente tiene que tener una pasión? Hermano, no es solamente leer, no es solamente algo, bueno, estoy leyendo la Biblia porque un cristiano tiene que orar y leer la Biblia todos los días. No, Señor, es una pasión, es un deseo, ni siquiera es un deseo, hermano. Una pasión, amén, de conocer su palabra, el lloro de avanzar más en el Espíritu. Todo eso empieza a decaer y en vez de que aquella iglesia esté ardiendo con el fuego de Dios, se ha enfriado y se ha hecho un poco formal. Eso es lo que estaba sucediendo allá con los efesios. Estaban llegando a ser un poco formales. Versículo 89. Esa es la historia de la iglesia. Cuando ella piensa más en ajustarse con el mundo en vez de ajustarse con Dios, no tardará mucho tiempo para que usted comience a ver que dejan de hacer las cosas que hacían y empiezan a hacer cosas que no hicieron originalmente. Cambian su modo de vestir, sus actitudes y su comportamiento, llegan a ser flojos. Eso es lo que quiere decir Éfeso, descansado y desatado. El ciclo de avivamiento y muerte nunca ha fallado. Uno solo tiene que recordar esta última obra de Dios en el Espíritu.
Cuando hombres y mujeres se vestían como cristianos, asistían a la iglesia, oraban toda la noche, predicaban en las calles y no tenían vergüenza de las manifestaciones del Espíritu, dejaban sus iglesias muertas y adoraban a Dios en hogares y en edificios comerciales, ellos tenían realidad. Pero no pasó mucho tiempo hasta cuando empezaron a tener suficiente dinero para construir magníficas iglesias nuevas. Instalaron un coro en vez de cantar a Dios por sí mismos. Vistieron al coro con togas, organizaron un movimiento dirigido por el hombre. Empezaron a leer libros que no eran dignos de ser leídos. Bajaron la cerca y los chivos entraron y se apoderaron del redil. Ya no existía el clamor de gozo, ya no existía la libertad del Espíritu. Continuaron con una forma, pero el fuego había muerto y lo negro de la ceniza era casi todo lo que les quedaba. Hace unos momentos mencioné que Juan entendía lo que era amar a Dios. Aquel gran apóstol de amor ciertamente se daría cuenta cuando la iglesia comenzara a perder aquel primer amor de Dios. Él dijo: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, entre paréntesis su palabra. Primera de Juan 5:3. Un pequeño desvío de la palabra era un paso alejándose de Cristo. La gente dice que ama a Dios, va a la iglesia, aún grita y se regocija, canta y tiene un tiempo emocional, pero cuando todo ha cesado, fíjense y vea si esa gente está en la palabra, caminando en ella, viviendo en ella, si hacen todo lo demás y luego no caminan en la palabra. Tales personas no pueden decir que aman a Dios, pero sus vidas demuestran lo contrario. Tales personas pueden decir, que aman a Dios, pero sus vidas demuestran lo contrario. Tengo curiosidad por saber si Juan no vio mucho de eso antes de morir. Gente diciendo que amaba a Dios, pero no obedeciendo su palabra. Oh, iglesia de Éfeso, algo está sucediendo con ustedes. Alguien está tratando de agregar o quitar de aquella palabra, pero lo están haciendo tan astutamente que ustedes no lo pueden notar. No han hecho todavía algo tan grande que se pueda notar abiertamente. Lo están haciendo solapadamente y lo están introduciendo por medio del razonamiento y el entendimiento humano. Y es algo que los dominará si no lo rechazan. Vuelvan a Pentecostés antes que sea demasiado tarde. Pero como siempre la gente no hace caso al aviso de Dios, aquella antorcha de avivamiento edificada sobre la sagrada palabra es tan maravillosa y la manifestación del Espíritu tan bendita que un poquito de temor entra y una voz quieta dice al corazón: ¿cómo podemos proteger esta verdad que tenemos? ¿Qué podemos hacer para asegurar que este avivamiento continúe? Entonces es cuando entra el espíritu anticristo y dice: mira, ahora tú tienes la verdad, toma cuidado que no se pierda, organízate y establece tu credo de lo que crees, ponlo todo en un manual eclesiástico. Y así lo hacen, se organizan, le agregan a la palabra y se mueren igual como Eva por haber tomado solamente una palabra equivocada. Es la palabra de Dios la que trae vida y lo que cuenta no es lo que nosotros decimos acerca de la palabra, sino lo que dijo Dios. Dios bendiga su palabra, mi hermano. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor? Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos mirar, Señor, en esta edad de Éfeso y ver cómo se condujeron estos creyentes. Ayúdanos, Señor, a no cambiar una palabra, una tilde, una coma, no añadir, Señor, ni tampoco quitar. Que seamos cuidadosos y reverentes. Ahora que hemos recibido la verdad, Señor, un mensajero vino para darnos a nosotros el misterio y hemos recibido la revelación de este glorioso mensaje y ahora estamos viendo y aprendiendo cómo prepararnos para salir de esta tierra. Ayuda a los débiles, Señor, ayuda a los que se sienten cansados, aquellos que no tienen pasión por oír tu palabra y que están involucrados en cosas mundanales. Quita esas cosas
y que ellos puedan volver a la palabra antes que sea demasiado tarde. Oramos por los enfermos, oramos también por los descarriados, oramos, Señor, por esta iglesia y aquellos que oirán este mensaje, que tú les bendigas. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Shalom, iglesia. Dios les bendiga. Aleluya. Un Salvador hallé en Jesucristo. Él me salvó de toda mi maldad. En las tinieblas Él me había visto y me llevó a la verdad. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a su gran célica mansión. Mi Salvador de ser me da en la lucha, aunque esté débil, Él me sostendrá. Yo clamo a Él y Él siempre me escucha, y al cielo Él me llevará. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a su gran célica mansión. Mi Salvador, te seguiré con gozo. Tú eres todo para mí, Jesús, de salvación. Tu don es tan glorioso, qué fácil es llevar tu cruz. Aleluya. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a su gran célica mansión. Aleluya. Mientras suena la música, no tiene unas palabras para él en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
salvó, amén. Él me salvó.